Vamos a darles una introducción de lo que es la cirugía bariátrica, tanto sus indicaciones, las técnicas. Entonces, bueno, para empezar, una cirugía bariátrica va a ser un grupo de procedimientos invasivos que se pueden utilizar tanto para reducir quirúrgicamente el tamaño del estómago o redirigir los intestinos con el objetivo final de que haya una pérdida de peso drástica. Y esto se va a dar restringiendo, ¿no?, la ingesta de alimentos o alterando también la absorción de comida. Y bueno, como concepto pequeño, la absorción va a implicar pues la captación de las moléculas de nutrientes y su transferencia desde el lumen hasta el tracto gastrointestinal. Y bueno, la absorción se va a dar por medio de los enterocitos, ¿no? Que van a ser las células que están en el espacio intersticial. Y bueno, ahí se van a absorber los nutrientes por la circulación venosa y linfática. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya bueno. Entonces, para hablar de lo que es la cirugía bariátrica, hay que hacer una previa introducción de lo que es la anatomía quirúrgica y cuál va a ser la importancia de esta, ¿no? Va a ser primero que nos va a permitir localizar y reconocer de forma más fácil la estructura del estómago en la cavidad abdominal y en el caso de que hubiera un sangrado, controlarlo oportunamente si conocemos, ¿no?, la vascularización. Ahora, los puntos de referencia anatómicos, vamos a ver que el estómago va a tener dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Eh, estas eh, es la anterior, Jorge, please. Ya, van a tener dos curvaturas y van a tener porciones importantes, ¿no? Primero tenemos lo que es el cardias, que va a ser la entrada del estómago y se va a originar en la línea Z y va a formar el ángulo de His o el ángulo del orificio cardíaco. Y bueno, este va a ser un punto de referencia muy importante cuando se haga la construcción del reservorio gástrico, ¿no? Luego tenemos el fundus, que va a ser la región que va a formar una cúpula que va a estar en el punto más alto del estómago. Tenemos el cuerpo, que va a ser la sección principal del estómago, que se va a extender desde el fundus hasta el píloro y va a estar delimitado por las curvaturas, ¿no?, mayor y menor. Y el píloro, que se va a conectar, que va a ser la porción que se conecta con el duodeno y que contiene el esfínter pilórico y que va a tener una porción más amplia que va a ser el antro y una parte más estrecha que va a ser el conducto pilórico. Ahora sí, siguiente, por favor. Con respecto a su vascularización, ay, no pasa. Con respecto a su vascularización, vamos a ver que su suministro arterial va a estar dado por la arteria gástrica izquierda principalmente, que va a ser la fuente más grande de irrigación para el reservorio gástrico, sobre todo cuando se hacen los bypass gástricos. Y bueno, otras que se puede mencionar van a ser la arteria gástrica derecha, las gastrepiploicas derecha e izquierda, la arteria esplénica, las gástricas cortas y la gástrica posterior, ¿no? Y con respecto a las venas, estas van a ser venas homónimas, sus nombres van a ser homónimos, ahí van a acompañar a las arterias, y están las venas gástricas derecha e izquierda, que estas van a drenar en la vena porta, la vena gastroepiploica izquierda, que va a drenar en la vena esplénica, y la gastroepiploica derecha, que va a drenar en la mesentérica superior. Siguiente, por favor. Y bueno, y con respecto a su inervación, podemos hablar de inervación parasimpática que va a estar dada por los troncos vagales anterior y posterior. Vamos a ver la rama hepática del vago izquierdo, la rama celíaca del vago derecho y la rama pilórica del nervio vago izquierdo. Y su inervación simpática va a estar dada por el nervio esplácnico mayor y por las ramas gástricas del plexo celíaco, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver que es importante destacar esta parte que es como una introducción, ya que el principal fin de las cirugías bariátricas va a ser el tratamiento de la obesidad, ¿no? Y la obesidad actualmente se puede considerar una pandemia mundial. El concepto de la obesidad va a ser un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético de un paciente que va a resultar en una excesiva acumulación de tejido adiposo y va a producir lo que es un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Usualmente, este va a estar dado por diferentes factores, ¿no? Que pueden ser ambientales, los factores genéticos y los socioeconómicos. Dentro de los factores ambientales, vamos a ver una dieta y patrones de ingesta incorrectos, el sedentarismo, el estrés y la restricción del sueño y algunas enfermedades o uso de fármacos, como por ejemplo los corticoides.
Dentro de los factores genéticos, vamos a ver que hay factores monogenéticos y poligenéticos, y dentro de los factores socioeconómicos vamos a ver que usualmente la obesidad está relacionada con algunos índices de pobreza, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la epidemiología de la obesidad, vamos a ver que con respecto a la obesidad, esta va a estar implicada en casi 2,8 millones de muertes de personas al año y va a disminuir en un gran porcentaje la esperanza de vida de 5 a 20 años y va a ser el tercer factor prevenible que reduce más la calidad de vida de las personas, ¿no? Y según la OMS, hasta el 2016 había 650 millones de adultos obesos y 381 millones de niños que tienen tanto sobrepeso u obesidad, ¿no? En España se dice que más de la mitad de la población española que tiene entre 25 y 64 años es obesa o tiene sobrepeso. Es más frecuente que sean hombres. La obesidad, el tipo de obesidad más frecuente va a ser el tipo 1 y va a ser más en poblaciones de edad avanzada. En Latinoamérica, el 23% de la población son personas obesas, mientras que el 58% vive con sobrepeso. Y en total, en Latinoamérica va a haber aproximadamente 330 millones de personas que viven con problemas de sobrepeso o de obesidad. Y en el Perú, el Instituto Nacional de Salud hizo un estudio en el que menciona que 22,7% de adultos tienen obesidad y 36,4% de la población infantil adolescente tiene sobrepeso o riesgo de obesidad. Y eso nos hace ver que la tendencia de la obesidad en edades más tempranas, en niños y adolescentes, está creciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a cómo se clasifica la obesidad, vamos a ver que la clasificación más utilizada es en base al IMC, ¿no? Que nos va a dividir en un peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3. Y bueno, pero esto es un poco... eh, hay que tener en cuenta otros factores, ya que, o sea, hay diferentes tipos de obesidad y basados en los riesgos cardiovasculares, habría que ver otros tipos de factores, ¿no? Como por ejemplo el perímetro de cintura, que este nos va a indicar si hay mayor riesgo cardiovascular y el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Porque el IMC solo nos mide el índice de masa corporal no toma en cuenta el porcentaje de grasa, entonces sería importante tomar en cuenta también eso, ¿no? Y como les hablaba de los tipos de obesidad, vamos a tener un tipo de obesidad ginecoide que va a ser con un tipo de cuerpos en forma de pera y la grasa se va a centrar más en las caderas, sobre todo en las mujeres, y hay otro tipo de obesidad androide que va a ser como el cuerpo en manzana, en el que va a haber más porcentaje de grasa a nivel de las vísceras, en el perímetro de cintura va a ser más amplio y eso va a estar relacionado más con los riesgos. Ah, siguiente. Ok. Ya bueno. Y también tenemos que ver que la obesidad va a estar acompañada de lo que es el síndrome metabólico, que va a ser un estado metabólico especial que va a unir un conjunto de patologías que están asociadas con el factor de riesgo vital, que va a ser, este riesgo aumenta cuando las patologías están juntas y sería menor pues si estas estuvieran por separado, ¿no? Estos son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y para diabetes mellitus tipo 2 y dentro de las enfermedades o las patologías que están asociadas al síndrome metabólico son la obesidad visceral, la hipertensión, el aumento de triglicéridos, la disminución del HDL, que sería el colesterol bueno, la resistencia a la insulina y un estado proinflamatorio, ¿no? Y los criterios que más se utilizan para evaluar este síndrome metabólico son los criterios del AHA, que nos mencionan una presión arterial mayor a 130/85, los triglicéridos más de 150, el HDL menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres, el perímetro de cintura mayor de 102 en hombres y mayor de 88 en mujeres y la glucosa mayor de 100 en ambos sexos, ¿no? Siguiente, por favor. También hay que tener en cuenta que la obesidad trae como consecuencia algunas comorbilidades como son la diabetes, se puede presentar la hipertensión arterial como parte del síndrome metabólico, va a haber trastornos del ánimo y de la ansiedad, va a haber lesión de las articulaciones y huesos, ¿no? Por el excesivo carga de peso, enfermedades hepáticas por la acumulación de grasa y el síndrome de apnea y hipopnea del sueño y también se le puede atribuir, sobre todo en mujeres, que va a ser un factor de riesgo para incluso 9 tipos de cáncer.
esto va a derivar en trastornos de depresión y ansiedad por, bueno, por el estigma social, ¿no? Y la discriminación. Y también ha sido un alto factor de riesgo de mortalidad en enfermedades como, por ejemplo, el COVID-19 durante la pandemia. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a manejar esta obesidad? El tratamiento tiene que ser global. Necesita un equipo multidisciplinar en el que tenga participación los nutricionistas, un psicólogo, el endocrinólogo para dar los diagnósticos, los gastroenterólogos y también va a participar lo que es cirugía general con respecto a esto de la cirugía bariátrica, ¿no? Que es lo que está, bueno, en lo que se está ahondando en esta exposición. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, la cirugía bariátrica hace algunos cambios con respecto a la fisiología, ¿no? En esta imagen podemos ver que la cirugía bariátrica, tanto la banda gástrica como el, como los diferentes métodos van a tener efectos generalizados en lo que es la homeostasis de la glucosa. Primero va a haber una la respuesta temprana a la cirugía nos va a mostrar una reducción de los niveles basales de glucosa y de la insulina y una reducción de la producción de la glucosa endógena basal. Y esto, bueno, este estudio se hizo en ratones y no se ha explorado ampliamente en humanos, pero en roedores se demostró que había una mejora posoperatoria temprana de la sensibilidad a la insulina hepática. También se vio que como segundo punto, los niveles picos de insulina en las respuestas a una comida eran mayores después de la cirugía, pero luego volvían rápidamente a sus niveles normales. Y bueno, también se vio que solo después de una pérdida significativa de peso, la sensibilidad a la insulina periférica y por lo tanto la captación de glucosa aumentaba. Y bueno, la imagen nos muestra, ¿no? Que las flechas rojas nos van a mostrar los puntos finales que son reducidos y las flechas verdes son las que indican que puntos finales han sido aumentados. Siguiente, por favor. Ok, seguidamente vamos a hablar de la cirugía bariátrica en general. Vamos a ver que la cirugía bariátrica es un tratamiento seguro y efectivo que va a estar indicado en personas con obesidad mórbida, obesidad tipo 2 o que tengan comorbilidades asociadas. En cuanto al manejo multidisciplinario que mencionó mi compañera, el paciente debe estar primero consciente que la obesidad es una enfermedad. Debe acudir a un médico de familia para buscar ayuda. Eh, Después, el especialista, en este caso un endocrinólogo, debe evaluar si requiere el tratamiento quirúrgico y, bueno, iniciar el tratamiento. Posteriormente, un especialista en cirugía general debe confirmar la indicación, ¿no?, que dio el endocrinólogo y se reevalúa al paciente según sus características. Se va a decidir, ¿no?, qué tipo de técnica quirúrgica lo beneficia más. Ahora, después de esto, se hace un estudio preoperatorio multidisciplinar, se puede hacer una gastroscopía, una ecografía, una valoración psiquiátrica o psicológica, también una valoración preanestésica, y bueno, se optimiza, ¿no?, el preoperatorio, según las comorbilidades, según el peso, qué lo beneficiaría más. Se realiza la intervención quirúrgica y ahí no terminaría, ¿no?, porque se tiene que hacer un seguimiento posoperatorio, ¿no? Y no solo con cirugía, sino con otras especialidades. Ahora hay que recalcar que esta cirugía no se trata de una cirugía estética, sino que este es un procedimiento que está encaminado a prevenir o mejorar las complicaciones médicas, ¿no?, que puede ocasionar la obesidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pacientes no pueden beneficiarse en cuanto a la cirugía bariátrica? Vamos a ver que esta va a estar indicado en pacientes que deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales está tener edad entre 18 a 60 años. En caso de ser mayores de 60 años, se va a valorar más, ¿no? Deben tener un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos, o un índice de masa corporal mayor a 35, esto, pero acompañado con una comorbilidad mayor, como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular. Ahora también debe cumplir un requisito que sea, ¿no?, mínimo 5 años de obesidad mórbida. Eh, en cuanto fracaso, y también, ¿no?, o si hay un fracaso documentado de tratamiento no quirúrgico, ¿no?, que no pueda bajar de peso, se debe descartar también obesidad por otras endocrinopatías como el hipotiroidismo, síndrome de Cushing.
Ahora, el paciente debe tener estabilidad psicológica, ¿no? Debe haber ausencia de toxicomanías, de alcoholismo, de psicosis, trastornos de comportamiento alimentario, ¿no? Como bulimia. Ahora, el paciente debe tener un compromiso de adhesión al seguimiento tras la intervención. Esto básicamente significa que el paciente debe cumplir, ¿no? Con la pauta terapéutica prescrita. También debe haber un consentimiento informado tras recibir la información oral, ¿no? Y escrito. Siguiente, por favor. Empezando con los tipos, vamos a ver que existe la gastrectomía vertical, y también se llama gastrectomía tubular o manga gástrica o sleeve. Aquí se extirpa la mayor parte del estómago que queda convertido, ¿no? Como en un tubo estrecho. Una de las técnicas más sencillas y no requiere anastomosis, es de menor tiempo quirúrgico y como todas las cirugías de este tipo son restrictivas, ¿no? Que significa que no, la idea es restringir la cantidad de comida que va a ingerir el paciente para que baje de peso. Los defectos, pues sería que tiene efectos neuroendocrinos como disminución de grelina y factor intrínseco. Bueno, esta técnica debe evaluarse más que todo en pacientes que tienen ERGE y va a estar indicado más que todo en pacientes jóvenes. Tiene un resultado estético bueno, es mínimamente invasivo. Aquí más o menos describe a grandes rasgos lo que se hace en una incisión en el ombligo, se accede, ¿no? Con los trócares a través de un puerto único, se diseca toda la curvatura mayor hasta el ángulo de His con electrocauterio, se hace una sección con una sonda Fusher a unos 4 o 5 centímetros del píloro y se deja una manga gástrica con una capacidad gástrica de 100 centímetros cúbicos, con el objetivo, ¿no? Que el paciente tenga sensación precoz de saciedad. Siguiente, por favor. Ahora el bypass gástrico ROX se realiza, ¿no? Se realiza una sección del estómago que va a quedar reducido en un volumen de unos 15 a 30 mililitros y se derivan las secreciones del hígado y del páncreas al intestino delgado. El objetivo de este tipo es aumentar, ¿no? La sensación de saciedad y disminuir la ingesta, pero modifica la digestión y la absorción de los alimentos, por ende va a haber menos aporte de calorías y nutrientes. Aquí, pues, a grandes rasgos también se dice que el epiplón mayor, se hace una medición y disección del asa yeyunal, se realiza pie de asa con anastomosis yeyuno-yeyunal de tipo mecánica lateral, se cierra el orificio entérico con una sutura continua, se libera el ángulo de His para luego hacer una sección y se crea, ¿no? El bypass gástrico. Luego se realiza la anastomosis gastroyeyunal mecánica circular, ¿no? Y pues se cierra el defecto mesentérico, ya que puede generarse hernias en el futuro. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la banda gástrica. En este caso, bueno, como lo vamos a ver más adelante, este es un anillo de silicona, el cual va a contener un globo interno. Y también va a contener lo que es un puerto subcutáneo, donde de esta manera se va a poder regular lo que es este globo. Va a tener como mecanismo va a tener como mecanismo la restricción y el saciamiento, ya que lo que va a realizar o lo que va a hacer su función es básicamente enlentecer lo que es el vaciamiento. Sin embargo, es importante saber que este va a tener un mal resultado a largo plazo, puesto que el paciente puede tener una pérdida de peso inferior y tal vez lenta. Además que, bueno, es muy dependiente del seguimiento estricto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que el paciente va a ser un paciente dependiente, es decir, que básicamente la banda gástrica va a depender mucho del paciente y de que cómo puede lo que es, a ver cómo decirlo, puede tener lo que es una banda gástrica de una buena manera o si puede tener efectos adversos, por lo que el paciente tiene que tener varias consideraciones, es una dieta estricta y bueno, es por eso que se dice que es paciente dependiente. Además que tenemos que tener en cuenta que va a tener un fracaso de un 40% y bueno, va a tener también complicaciones mayores tardías, esto al mes, como puede ser que se dé un 2 o un 24%, lo que es un deslizamiento, complicaciones funcionales como son los vómitos o también otro tipo de complicaciones serían la erosión, la migración, inclusión y hasta puede haber lo que es infección del reservorio. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos de mejor manera lo que es esta banda gástrica, que yo ya lo comenté, vemos, ¿no? El anillo de silicona, que lo que contiene es un balón inflable en su interior. En este caso,
vemos, ¿no? Que va a contener lo que es el balón, lo que va a formar lo que es una pequeña bolsa. Esta banda gástrica se va a colocar lo que es alrededor de la parte superior del estómago, justo por debajo de, como vemos, ¿no? De la unión gastroesofágica, creando de esta manera lo que es esta pequeña bolsa. En este caso, hablando del balón, este se va a ajustar mediante una inyección o extracción de solución salina a través de un puerto subcutáneo, como vemos en la imagen, el cual se va a colocar en lo que es la pared abdominal anterior. Básicamente lo que va a realizar este puerto es que va a permitir que nosotros podamos modificar lo que es el diámetro interno de la banda para así que se optimice lo que es la pérdida de peso y de esta manera también se minimice lo que son los síntomas gastrointestinales. Lo que esta banda va a promover va a ser la sensación de saciedad. Esto va a hacer que el paciente se pueda llenar de mejor, pueda llenarse más rápido con porciones más pequeñas. Y bueno, básicamente va a estar indicado en pacientes que van a tener un índice de masa corporal mayor a 40. Sin embargo, también se puede dar en pacientes que tengan un índice de masa corporal de 35, estos pacientes, por ejemplo, es que tengan lo que es hipertensión o también lo que tengan diabetes. Además, también va a estar indicado en pacientes que hayan tenido un fracaso de métodos no quirúrgicos y, bueno, en pacientes adolescentes. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es el video de la banda de el volumen, ajá, y ponlo en 2, por favor. En este caso, bueno, como yo les dije, se pone la banda gástrica alrededor de la superficie del estómago. Lo que se va a hacer es que, como ya lo comenté, va a tener una parte de lo que es un puerto subcutáneo, como vemos, y de esta manera se va a poder modificar lo que es el diámetro interno de lo que es esta banda gástrica, ¿no? Y dependiendo a eso también se puede calibrar. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a empezar con dos técnicas. En este caso tenemos lo que es el cruce duodenal, que básicamente, como vemos en la imagen, esta va a ser una gastrectomía vertical y una gastroileostomía, ¿no? Como podemos ver en lo que es la imagen. Y en el otro caso vemos lo que es el DBP. En este caso, bueno, lo contrario sería que se hace una gastrostomía distal, horizontal y gastroileostomía. Lo que básicamente acá es que en lo que es el cruce duodenal, como podemos ver en la imagen, en este caso sí se respeta lo que es el píloro. Sin embargo, ya que el DBP es horizontal y distal, como vemos, ya se lleva toda la parte del píloro. Bueno, en un video que es la siguiente imagen lo vamos a poder ver de mejor manera. Y bueno, a tener en consideración que estas son más agresivas, van a presentar mayor tasas de complicaciones y mortalidad, ya que pueden presentar pacientes lo que son déficits nutricionales, puede tener también lo que es una mayor complejidad técnica y bueno, se dice también que puede tener mejores resultados a lo que es largo plazo. Siguiente diapositiva. Bien, acá vamos a explicar de mejor manera de cómo se realiza el cruce duodenal. En este caso, lo que se hace es una gastrectomía, en lo que es se retira lo que es un 70% del estómago. Ponlo normal, aunque sea. Ya como vimos, se retira un 70% de lo que es el estómago y en este caso, como es un cruce duodenal, en este caso se está respetando lo que es el píloro. A tener en cuenta la medición de lo que es el intestino delgado, que puede medir aproximadamente 7 metros, en este caso teniendo en cuenta lo que es el ilium, se mide para arriba hacia aproximar lo que son 300 centímetros y ahí es lo que se realiza el corte. Ajá, puedes retroceder, por favor. Ahí es donde se realiza el corte y en este caso lo que es... esto se hace una anastomosis y de esta manera también se puede, lo que es los alimentos pueden llegar más rápido sin tener que hacer todas las secreciones y todo lo demás. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora hablándoles sobre nuevos abordajes, voy a ser resumido en estos puntos. Por ejemplo, en este de Band Sleep, en este lo que podríamos tomarlo es una combinación de lo que sería la gastrectomía en manga más una banda. En general, la gastrectomía en manga, esta ya no sirve para que el paciente especialmente reduzca de peso. Pero lo que pasa es que cuando estos pacientes no siguen una dieta adecuada, el estómago como que vuelve a agrandarse, vuelve a ensanchar y el paciente eh, a largo plazo esa pérdida de peso no se ve y no se mantiene esa pérdida de peso. Entonces, lo que se hace junto con la cirugía es agregar esa banda que antes mencionó mi compañera para que el estómago, una vez ya hecha la cirugía, con el pasar de los años no se agrande con lo que les estoy mencionando. Esto se ha visto en comparación a la gastrectomía sin banda, que tiene una mejor pérdida de peso a largo plazo y también tiene un mejor mantenimiento del peso. En ciertos contras es que esta cirugía tiene una mayor incidencia en los síntomas gastrointestinales superiores, tiene más complicaciones, el más frecuente de estos es la regurgitación. Eh, otra cirugía viene a ser la interposición ileal, que viene a ser, como podemos observar, es la transposición de una parte del ilion distal a lo que vendría a ser el yeyuno proximal. Y en sí se recorta una parte del ilion, lo cual en sí lo que buscamos, más que todo, vamos a ver que esta, como bien menciona, no es una cirugía que no es restrictiva ni es malabsortiva. No nos va a generar un espacio suficiente o no va a quitar un espacio suficiente como para que podamos, para que reduzca esa cantidad de alimento como podemos verlo, por ejemplo, en la gastrectomía de manga que mencioné antes, pero justamente ese espacio que se recorta, vamos a ver que por eso, lo que va a generar es un aumento en la secreción de péptidos incretínicos, el GLP-1, que esto, en resumen, lo que va a hacer es que va a mejorar mi control glucémico y también va a aumentar la sensibilidad a insulina. Esto está probado, visto en modelos de animales, pero sería bueno, se podría usar en pacientes más que todo que tienen sobrepeso y problemas metabólicos. Otra cirugía viene a ser la bipartición intestinal, que aquí consiste en la creación de dos anastomosis. Una podríamos considerar justamente aquí por el ilion, que se realiza el corte, y lo que se hace es elevarlo o subirlo a lo que vendría a ser el estómago y se hace una anastomosis gastroileal y la otra zona se hace una unión ileoileal. Y acá, como menciona, no se excluye los segmentos. En acá, además de una bipartición intestinal, también constituiría una gastrectomía en manga. Y lo podemos comparar con otras cirugías como el bypass gástrico, que comparándola con esta es menos compleja y es efectiva, también es efectiva cuando se compara. El objetivo de esta, como pueden observar en este gráfico, es que el alimento a partir del estómago haga un bypass, sobrepase toda esta zona y de una vez vaya a lo que es el ilion y de esta forma se podría considerar que también sería como una parte de las cirugías restrictivas. El bypass gastroileal de una anastomosis, o que en otros se menciona también como el SAGI, que en este, como pueden mencionar, acá hay dos cirugías, una el SAGI y la otra que acá, como pueden observar, es la gastrectomía en manga. El bypass gastroileal de una anastomosis es justamente lo que se hace, el ilion se eleva o se levanta considerando unos 250, 300 centímetros, como mencionaba mi compañera, se eleva lo que vendría a ser el estómago. Y acá se hace solo una anastomosis y cumple justamente esto lo que les mencionaba antes, que genera como un bypass de toda esta zona del intestino que un porcentaje, en este menciona un 70%, pero un porcentaje de la comida o el alimento traspasa o hace un bypass de toda esta zona y en esta como que reduce la cantidad de alimento que el paciente vendría a absorber.
gastroilial de anastomosis única, y hay otra que se menciona como en omega. En acá voy a hacer una comparación del bypass en omega con el bypass en Y de Rose, que como pueden observar, en el bypass de Y de Rose se deja una pequeña zona donde se hace la anastomosis con lo que vendría a ser el intestino. Pero en la bypass de omega se conserva lo que vendría a ser más que todo el estómago, como si fuera una manga gástrica, y se hace igual la unión. Es similar, pero justamente donde radica más es en la conservación de una parte del estómago. Otro a considerar vendría a ser el SASI. Este bypass también es similar al omega. En acá también cumple, es similar al SAGI, justamente porque como pueden observar, aquí está la anastomosis única, y junto a eso, lo que a diferencia del anterior es que aquí se conserva el estómago. Se conserva y lo que se hace es un bypass ciliar, bueno, se hace una gastrectomía en manga. Y esto, más que todo, va a tener efectos restrictivos como malabsortivos. Y esto nos va a servir para enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 o la hipertensión. En general, este es como una simplificación de los procedimientos como el bypass gástrico de Y de Rose o el procedimiento de Santoro. Y lo que sí debemos considerar en este tipo de cirugías es que hay una posibilidad de una desnutrición proteico-energética y también que se desarrolle ERGE en estos pacientes. El SAGI, que es justamente el que les mencioné al inicio, antes, que vendría a ser la de anastomosis única. En el bypass duodeno-yeyunal, en este podríamos considerarlo como una variante de la cirugía del bypass gástrico, este en Y de Rose, que este es el bypass en Y de Rose, donde lo que hace es preservar el estómago. Se realizan los cortes similares, pero a diferencia del bypass gástrico en Y de Rose, aquí se conserva el estómago. Igualmente, el yeyuno se une al estómago y aquí lo que quedó del duodeno se hace otra conexión que es similar o dejaría la forma similar en Y de lo que era la Y de Rose. Y justamente con todos los otros abordajes, lo que suelen buscar, la forma en que estos están diseñados es que aumenta, como dije en una diapositiva, que aumente el GLP-1 y otras vías metabólicas, lo cual esto me va a ayudar a que en estos pacientes no solo haya una pérdida de peso, sino también haya una mejora en su metabolismo de la glucosa. Durante la hospitalización en los posoperados, en general de lo que podríamos considerar en estos pacientes de la cirugía bariátrica, uno, la analgesia, que debe ser multimodal. Debemos de buscar utilizar diferentes analgésicos con lo que vendría a ser el OFA, Opioid Free Anesthetic, donde es anestesia libre de opioides, y la fisioterapia respiratoria. En acá buscamos disminuir el número de atelectasias o infecciones justamente por la cirugía. Y en pacientes que tengan SAOS, en estos pacientes, ya que suele estar asociado a pacientes que son obesos y son los pacientes que estamos tratando, al tener esta enfermedad a ellos se les da CPAP. Otro es el manejo de náuseas y vómitos, que ya inicia desde la cirugía con lo que es el ondansetron, y además de que en ellos sería preferible evitar la sonda nasogástrica. Otro es que en el inicio de la ingesta, esta tiene que ser precoz, tiene que ser progresiva y que sea alta en proteínas. La tromboprofilaxis también tenemos que considerarla con una movilización precoz, medias de compresión y tal vez con heparina de bajo peso molecular o enoxaparina. Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta una vez que el paciente se va de alta y luego regresa a urgencias?
Pues los pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica y que luego acuden a urgencias van a tener una clínica pausisintomática, es decir, poco florida. Además va a haber una discordancia entre la clínica y la gravedad de la patología. Otra de las situaciones aquí es que debemos tener en cuenta que si es que es un paciente bariátrico, deberíamos tener un alto índice de sospecha. Entonces, todo esto nos va a ayudar a poder predecir, digamos, o a poder actuar rápido antes que nuestro paciente bariátrico se complique y pues llegue a todo lo que vamos a hablar ahora. Siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que debemos hacer en primer lugar es una anamnesis correcta y también detallada. En primer lugar, vamos a preguntar al paciente qué técnica quirúrgica se ha utilizado, bueno, revisar su historia en su defecto. Además de esto, como comentábamos, la anatomía después de la cirugía está muy relacionada con las complicaciones. Entonces, debemos ver cuándo se ha realizado la intervención, porque no es lo mismo que tengamos un paciente bariátrico que ha sido operado hace un mes, que todavía es un paciente que tiene obesidad, digamos, porque esto es un proceso, a un paciente pues que ha sido operado hace 2 años y ya se ha acostumbrado a un ritmo y todo eso, entonces debemos tener en cuenta todo eso. Además, su índice de masa corporal, si es que tiene algún factor de riesgo, si es que el paciente consume alcohol, tabaco o algunas otras circunstancias, y también la dieta, ¿no? Si es que el paciente es posoperado reciente, si es que ya tolera la dieta, si es que el paciente ya está consumiendo proteínas o qué régimen dietario tiene, ¿no? Además de esto. Y siempre tener en cuenta que el paciente a veces puede tener una clínica anodina, como decimos, que no nos va a dar mucha información. Entonces, por eso es que decimos que hay una gran discordancia, ¿no? Y ahí estamos observando en el cuadrito, por ejemplo, que nos muestra, ¿no? Ahí con las cruces, que es la semiología básicamente, ¿no? De la urgencia abdominal, y según el tiempo del posoperatorio vamos a ver que va a haber un posoperatorio inmediato y un posoperatorio a largo plazo. Entonces ahí vamos a observar, ¿no? Que el dolor a largo plazo puede ser marcado o no, que hay algunas circunstancias como signos de peritonitis, por ejemplo, que se pueden observar a largo plazo, ¿no? Entonces, como les digo, la clínica siempre debemos tener la sospecha en primera instancia, antes que todo lo demás, teniendo en cuenta que nuestro paciente pues es postbariátrico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este cuadrito es un poquito para mostrarles que a veces el personal que atienda al paciente en urgencias, pues no es necesariamente el médico general y mucho menos el que lo ha operado. Entonces podemos decir que el personal recibe al paciente, el paciente le cuenta a la clínica y lo toman como que es un paciente ansioso, digamos, o que se está adaptando recién o está tolerando recién la cirugía o la dieta que le están dando. Entonces, a lo mejor el paciente puede tener enzimas pancreáticas elevadas y malestar general, y pues lo toman como una pancreatitis postquirúrgica, pero puede que no sea esto lo que está pasando con el paciente, sino que puede ser tal vez las enzimas elevadas, la amilasa o lipasa, pues un indicador de que tiene o que puede tener un sufrimiento de asa o una hernia, pues eso se tiene que investigar. Entonces, también, por ejemplo, el paciente puede estar haciendo una insuficiencia prerrenal porque no está tomando agua o porque el paciente no está tolerando, se está hidratando poco. Entonces, siempre, ¿no? Tener en cuenta el alto índice de sospecha. Siguiente, por favor. Bien, entonces nos preguntamos, ¿nuestro paciente está estable? Pues sí, entonces pasamos a hacer las pruebas complementarias. Podemos concentrarnos, ¿no? En la analítica como hemograma, toda la bioquímica, ¿no? La gasometría, los reactantes de fase aguda, hacerle un electrocardiograma, que es importante también, y la imagenología, ¿no? Una radiografía simple que puede ser normal en muchos casos y que no nos puede mostrar, digamos, los niveles hidroaéreos, pero nuestro paciente puede tener, digamos, una peritonitis, entonces, o también la analítica puede ser normal,
y para esto también podemos ayudarnos de otros exámenes, ¿no? Una ecografía, una tomografía, incluso en algunas bibliografías dicen con doble contraste, si es que se tuviera a la mano. Y ahí, por ejemplo, estamos observando en el cuadrito que vemos, ¿no? La semiología de la obstrucción según el tipo de antecedente quirúrgico, según el tipo de cirugía que se le ha realizado. Si es que, digamos, es no bariátrica, bariátrica con la técnica restrictiva que ya estaban explicando mis compañeros, u otro tipo de técnica quirúrgica, ¿no? Y ahí estamos viendo que la clínica más o menos va a estar con base a este tipo de cirugías, ¿no? Por ejemplo, una tomografía puede mostrar o no dilatación de asas en un bariátrico con técnica derivativa, digamos, o pueden haber náuseas y vómitos en un paciente al que se le ha realizado una técnica restrictiva, pero también a un paciente que no sea bariátrico, entonces nos puede confundir un poco, ¿no? Entonces debemos sospechar. Y si es que, digamos, nuestra sospecha es alta, pero con nuestros exámenes auxiliares no nos da la información que necesitamos, entonces podemos pedir a nuestros colegas de gastroenterología, pues para que nos ayuden, ¿no? Con una endoscopía, o si es que esto no fuera suficiente, una laparoscopía diagnóstica que también nos puede ser útil. Siguiente, por favor. Bien, entonces siempre es importante conocer la anatomía según la técnica. Como los chicos ya estaban explicando, ¿no? Cada técnica quirúrgica tiene su porción en donde se ha trabajado, digámoslo así. Entonces debemos tener en cuenta dónde y qué técnica quirúrgica se realizó, pues para poder proceder y ver qué puede estar fallando, ¿no? Como decíamos antes, los pacientes, por ejemplo, pueden estar ocluidos y tener o no vómitos, o tener una distensión abdominal y que esta se pueda o no mostrar en la imagenología. Por ejemplo, en un asa biliar, como estamos observando ahí en la imagen, esta puede estar estenosada y pueden o no presentar vómitos. Y ahí, por ejemplo, en esa imagen estamos observando que no se han cerrado muy bien los trócares, digamos, entonces ya hay un defecto en la pared abdominal, es decir, hay una hernia ahí, y pues esto puede ser, ¿no? Una complicación, y ahí estamos observando el mismo cuadrito que veíamos antes, y a veces en el paciente bariátrico es un poco complicado cerrar los trócares, entonces no se cierra bien por una mala técnica y el paciente puede hacer también eventraciones, como estamos observando, y bueno, luego el paciente pues puede llegar a la urgencia ocluido. Siguiente, por favor. Bien, entonces es súper importante también que tener en cuenta las hernias internas por defectos mesentéricos, como se comentaba antes, que ahí estamos observando, por ejemplo, en la imagen A, es bueno, es a raíz de un bypass, y ahí, por ejemplo, si el asa se sube, así como se observa en la imagen A, es transmesocólica, o puede ser como en la imagen B, anticólica, o de Peterson, cuando se encuentra el meso al mismo nivel, bueno, o al pie del asa. Entonces, estos pacientes, como decíamos, a lo mejor pueden tener una clínica, pues, pausisintomática, muy bajita, y al final, pues, nos pueden estar acabando haciendo sufrimiento de asa, y, pues, luego una necrosis intestinal, y, pues, es un poco más complicada finalmente su cirugía, ¿no? Y siempre se debe tener en cuenta esto, y además, por ejemplo, las estenosis anastomóticas o las adherencias, en cuyo caso, bueno, pues se puede hacer un manejo conservador todavía, ¿no? Pero todavía se puede, digamos, rescatar, ¿no? Pero si es que el paciente ya está necrosado, digamos, ya no se puede hacer nada. Entonces, siempre se debe tener el alto índice de sospecha. Siguiente, por favor. Bien, y ahí estamos observando, por ejemplo, en cuanto a las hemorragias por bypass gástrico, más o menos que van entre un 0.6 a 4%. Estas ocurren en un posoperatorio temprano, entonces se debe tener siempre cuidado. Este sangrado puede ser intra o extraluminal. Y bueno, en la mayoría de veces van bien con un manejo conservador, con monitorización y también con transfusiones sanguíneas. En ocasiones, pues ya se pasa uno a un tratamiento endoscópico para poder colocar un clip, o depende, ¿no? Depende. Y bueno, la pregunta es si se trata la cirugía, la hemorragia tardía, digamos,
¿no? Puede ser que en la mayoría de los casos ya haya una úlcera, digamos, y pues a lo mejor también pueden haber rectorragias o sangrados. Recordemos que los pacientes a los que se les realiza cirugía bariátrica, pues pueden tener una tendencia o bien a tener estreñimiento, constipaciones o diarreas, ¿no? Entonces aquí pues se va un poco irritando la mucosa y también puede haber sangrado, ¿no? Del tracto digestivo bajo. Entonces se debe tener en consideración todos estos puntos para poder tener en cuenta qué es lo siguiente, ¿no? En el manejo. Siguiente, por favor. Bien, además muchas veces los pacientes acuden a urgencias por motivos no quirúrgicos, un abdomen agudo, por ejemplo, o puede ser una complicación biliar. Y bueno, los pacientes que tienen antecedente de cirugía bariátrica, en todo caso, los que tienen bypass son los que a veces presentan mayor cantidad de complicaciones. Entonces también hay pacientes que van, ¿no? Con, por ejemplo, con una úlcera gástrica y uno piensa, pues, ¿no? Que puede ser por el postoperatorio, pero a veces los pacientes se tiene que investigar un poquito más porque puede que sea a causa de Helicobacter pylori y se debería dar, ¿no? IBPs y hacer seguimiento y una endoscopia digestiva alta, ¿no? Y también a veces hay urgencias cardiopulmonares, nutricionales, hepáticas, renales, incluso otras. En las cardiopulmonares tener en cuenta que los pacientes postbariátricos muchas veces pueden hacer tromboembolismo pulmonar, neumonías o atelectasias. Para eso es muy importante la rehabilitación respiratoria y, bueno, algunos déficits, ¿no? Nutricionales como de vitaminas, anemias, que nos pueden dar, ¿no? Sin una clínica similar, ¿no? Y uno sospechar que es por la cirugía y, bueno, no ser así. Entonces, siempre tener en cuenta todo lo que estábamos hablando. Siguiente, por favor. Ya. Ahora continuando con la exposición sobre las consecuencias funcionales y nutricionales de la cirugía bariátrica. Esto va a depender, bueno, a las técnicas diferentes, ¿no? Tanto las restrictivas, mixtas o hipoabsortiva que tenga. Ya a mis compañeros han hablado de todos los tipos de cirugías que existen. Y las consecuencias funcionales van a ser, bueno, tenían principales como síndrome de dumping, reflujo gastroesofágico y deficiencias nutricionales. Siguiente, por favor. Ya. Bien, primero el síndrome de dumping va a ser como el resultado de una alteración en el mecanismo de vaciamiento gástrico que conlleva un aumento de flujo. Esto debido a que se acorta, en las diferentes cirugías se acorta el espacio o el volumen del estómago, entonces la comida va a pasar más rápido a lo que viene a ser el intestino delgado. Esto se da, bueno, como ya dije, reducir el volumen gástrico, eliminar las funciones de barrera de píloro, afectar las funciones motoras. El cuadro clínico, bueno, de síndrome consta de dos subtipos, el precoz y el tardío. El precoz es de 30 a 60 minutos y el tardío puede llegar hasta 2 horas. Y la incidencia de bypass, la incidencia va a ser de bypass gástrico 42% y la manga gástrica el 29%, que van a ser los más elevados. Bueno, y va el paciente en algún momento de su periodo postoperatorio alguna manifestación de dumping. Bueno, todos los pacientes pueden, una parte después del postoperatorio van a manifestar algún síntoma de dumping, pero estos solamente el 1 a 5% llega a requerir una atención médica. Siguiente, por favor. Ya, en la fisiopatología un poco sobre lo que viene a ser el precoz y el tardío. En el precoz vamos a encontrar dos fenómenos, un fenómeno osmótico y un fenómeno hormonal. El fenómeno osmótico va a ser por los alimentos hiperosmolares, en la cual va a haber debido al consumo de estos alimentos, va a haber un ingreso de líquidos de parte de la sangre hacia el intestino, lo que va a provocar una hipovolemia relativa y una hemoconcentración. Y en el intestino va a provocar una distensión de las asas, lo que va a llevar a los primeros síntomas, que van a ser los síntomas gastrointestinales, como va a ser dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y diarrea. Posterior a este, el intestino también va a empezar a producir algunas hormonas, que va a ser el fenómeno hormonal, que como puede ser el enteroglucagón, que básicamente va a ir al hígado y va a empezar la producción de glucosa, lo que va a llevar a una hiperglicemia. Y a medida de esto se va a formar también las hormonas pectínicas, lo cuales van a intentar hacer como
vasodilatación esplénica, lo cual va a causar los síntomas vasomotores, como bien puede ser la fatiga, rubor, la respiración y hipotensión. Y en el de tardío, vamos a ser por un consumo de alimentos que sean altos en azúcares o carbohidratos, lo cual va a provocar que haya una producción de tanto las de GLP-1 y principalmente, y estos va a incentivar a que las células beta empiecen a producir insulina, lo que va a causar una hiperinsulinemia, provocando que al pasar esto va a provocar una hipoglicemia, y ya viniendo todos sus síntomas que vendrían a ser la sudoración, palpitaciones, hambre, somnolencia, temblor y irritabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico vamos a ver primero de ZigZag, en la cual va a requerir o va a ser una clasificación mediante una puntuación, mediante todos estos síntomas que tenemos, y de acuerdo a la puntuación vamos a diagnosticar si tiene o no el síndrome de dumping. En una puntuación que sea mayor a 7 se adquiere como positivo para el síndrome de dumping, y una puntuación menor sugiere que es otro tipo de diagnósticos. Y en caso de que haya duda, vamos a tener el test de tolerancia de glucosa de 75 gramos por 3 horas, en la cual se monitorea cada 30 minutos. Acá vamos a tener 3 principales objetivos, que va a ser el hematocrito, la frecuencia cardíaca y la hiperglicemia. En el hematocrito va a ser un aumento precoz de un 3% en menos de 30 minutos. Si se da esto, entonces podría darse o se diagnostica el síndrome de dumping. En la frecuencia cardíaca, que va a tener una especificidad de 100%, es uno de los principales que tenemos que evaluar, que va a ser el aumento de 10 latidos por minuto a los 30 minutos. Y la hiperglicemia, que en un caso va a haber una hiperglicemia inicial y una hipoglicemia tardía, que bueno, esto va a ser menor a 60 gramos por decilitro. En el tratamiento vamos a tener la terapia nutricional, que va a ser como la primera fase, lo primero que tenemos que realizar, que va a ser la dieta y suplementos dietéticos. La dieta, no consumir volúmenes altos, y si es posible distribuir las porciones de comida en todo el día a más de 3. Y los suplementos dietéticos van a ser suplementos, o quiere decir, suplementos que hagan o sea, los alimentos sean más viscosos. En la terapia médica vamos a tener la ascarbosa, análogos de somatostatina y diazoxide. Siguiente, por favor. Bueno, en el reflujo gastroesofágico, esto que acaba de recalcar, que cualquier tipo de cirugía bariátrica supone un cambio importante en el aparato digestivo, y la manga gástrica va a ser la operación bariátrica que con más frecuencia puede causar el reflujo. Sucede del 1 a cada 5 pacientes, y como ya expliqué antes, esto se refiere a la disminución del volumen del estómago. A veces puede vencer lo que viene a ser la fuerza de los esfínteres, y provocar que los alimentos regresen. Y bueno, y hay que tener en cuenta que si la persona ya padece reflujo gastroesofágico antes de realizar la cirugía, entonces se tiene que evitar hacer lo que viene a ser la manga gástrica, y se puede optar por otros tipos de cirugía, para evitar que la enfermedad empeore. Y acá tenemos una morfología en los numeración 1, 2, 3, 4, en la cual divide los tipos en los cuales se puede llegar o que se puede dar por la cirugía, que va a ser el tipo 1, el tubular; el tipo 2, que va a ser la bolsa superior; en la 2 va a ser un rezago del fondo del estómago; el 3, que va a ser la bolsa inferior; y el 4, que va a ser en mancuerna o en manga. Siendo el de tipo 2 el que tiene más riesgo de padecer lo que viene a ser el reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico va a ser imagenología más que todo. También podemos, aparte de los que están presentes acá, podemos tener la radiografía con contraste varicado. Y el tratamiento vamos a tener que tener en cuenta una prevención, que va a ser una disección y resección cuidadosa con atención especial de fondo gástrico. Vamos a tener que tener en cuenta el uso de los IVPs, que va a ser que puede dar una mejoría en un año por
por lo que puede pasar una dilatación de la manga, una remodelación de la manga que va a ser una fundectomía laparoscópica o más una reparación de la hernia y o una conversión a un bypass gástrico. Siguiente, por favor. Ya, en las deficiencias nutricionales vamos a ver las previas a cirugía, que va a ser el 30-80% van a tener una malnutrición calórica y existe al menos una deficiencia de vitaminas y minerales. Y la postquirúrgica, que va a requerir el tipo de cirugía, las tolerancias alimentarias, porciones reducidas, hay que tener porciones reducidas, dieta baja en nutrientes o una pérdida de peso acelerada o rápida. Y esto va a provocar una depresión nutricional que va a estar en neuropatía periférica, encefalopatía de Wernicke, enfermedad ósea metabólica y anemia ferropénica. Siguiente, por favor. Bien, después de la cirugía hay que tener algunos exámenes, hay que seguir con algunos exámenes, como bien pueden ser los principales, como el hemograma, el control de vitamina D, vitamina D, B12, y acá en este cuadro se muestra en cada mes si es preferible, en cuántos meses es preferible hacerse los exámenes. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Perfecto. A ver, primero, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. O el mismo grupo, tal vez alguna cosa que no hayan entendido de cirugía bariátrica. ¿Puedes dejar de presentar, por favor? Listo, ¿algún comentario, pregunta, por favor? ¿O todo está muy claro? A ver, Renzo, José, ¿qué es la diferencia entre banda y manga gástrica? Doctor, voy a poner de mi computadora porque estoy en los dos. Ya, dime. La banda sería como que únicamente abarcaría la parte superior del estómago y la manga sería como una, como una cobertura o algo así, como No, como mm, como una especie de recubrimiento. a ver. Bueno, en realidad, hay, la intención de esta exposición era que ustedes conozcan un poquito de lo que es cirugía bariátrica, ¿no? Lo importante, algunos puntos que hay que resaltar. Primero, que ustedes han visto de que dentro de la exposición, y de hecho deben saber, ah, es que están involucradas algunas hormonas, ¿no? O sea, antes se pensaba que el estómago era una bolsa como que cuya única función era mezclar el alimento y volverlo pues en quimo, mezclarlo con jugos gástricos, ¿no? Con ácido y punto, ¿no? Pero con el tiempo, estudios de anatomía y fisiología se fueron dando cuenta de que el estómago era mucho más que una bolsa común y cualquiera, sino que era, además de ser un reservorio de comida, también era una glándula, ¿no? Y ustedes han mencionado algunas hormonas, ¿no? Y no solamente en el estómago, ¿no? Sino también en el intestino, ¿no? En el mismo duodeno, en el yeyuno, en el mismo ilion, e incluso una parte que no han mencionado ha sido
la importancia del epiplon también, que genera una hormona que se llama resistina, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, con el tiempo fueron dándose cuenta de eso, de que era más que solamente un tubo, un reservorio de comida, sino que había una cierta composición hormonal. Y eso ha dado lugar a que la cirugía bariátrica vaya evolucionando. Y de hecho, algo que tampoco han mencionado mucho, claro, sí se ha entendido al final, pero no lo han mencionado, es de que una rama de la cirugía bariátrica es la cirugía metabólica, ¿no? Y la cirugía metabólica tiene que ver con el tratamiento de algunas enfermedades, como su nombre dice, metabólicas. Y de hecho, la más importante, digamos, la que más llama la atención, es la diabetes, pues. Entonces, se fueron creando diferentes técnicas, desde las más antiguas, que era, entre ellas, por ejemplo, la técnica de Scopinaro, ¿no? Que había que hacer solamente una gastrectomía subtotal, o sea, sacar la parte inferior del estómago y hacerle una anastomosis, ¿no? Lo que después dio lugar al famoso bypass, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ha habido cierta evolución de las características, digamos, de las técnicas que se utilizan. De hecho, ya lo han mencionado ustedes, las características anatómicas y fisiológicas que existen en cada parte del tubo digestivo. Y con el tiempo, pues se fueron dando algunos tipos de técnicas. Y como ustedes han visto, aparte de las más comunes que son manga, bypass, que son las más usadas, digamos, Jorge Francisco ha hecho una lista pues grande de otros tipos de cirugías, ¿no? SASI, SAGI, suitudenal, bipartición intestinal y así son diferentes, ¿no? Que van saliendo y ustedes si algún día a alguien se le ocurre ser cirujano y va a un congreso de cirugía, van a ver pues de que cada cierto tiempo aparecen alguna técnica, ¿no? Le jalan un poquito más, un poquito menos, le suben más el yeyuno, le cortan más el hilio, combinan algunos tipos de cirugías, combinan bypass con manga gástrica y etcétera, ¿no? Y así van descubriendo. Y de hecho, pues ustedes están llegando, como les dije varias veces, están llegando a una parte, a una historia de la cirugía en la cual van a la cirugía bariátrica, pues una cirugía que va a ser muy, muy común, digamos, ¿no? Y de hecho, ustedes, como habíamos hablado en algún momento, por ejemplo, deben saber algunas de las complicaciones que se dan en cirugía bariátrica, ¿no? Al final de la exposición han expuesto bien varias complicaciones, como por ejemplo el síndrome de Dumping, ¿no? Esa, por ejemplo, es una pregunta clásica, porque el síndrome de Dumping no se da solamente en la cirugía bariátrica, sino también se da en otro tipo de cirugías. Cuando hacían cirugías, por ejemplo, para úlcera gástrica, ¿no? Cirugías para oncológicas en las cuales se hace gastrectomías, se hacen derivaciones, etcétera, también existe el síndrome de Dumping. Entonces estudien un poquito al respecto y eso se debe, como lo mencionaron, a un paso rápido de comida, ¿no? Lo cual causa unas alteraciones en los niveles de glucosa y una respuesta inadecuada, digamos, del cuerpo, de producciones de insulina, que de estar de un estado de hiperglicemia severas pasan rápidamente a veces a un estado de hipoglicemia severas. Y así, ¿no? Entonces, y bueno, son muchas las complicaciones, no los quiero enredar al respecto. Lo único que quería que ustedes conozcan es de que primero existe, como les decía, una cuestión anatómica, después una cuestión hormonal, ¿no? Entonces, recuerden y conozcan un poquito las hormonas que están involucradas, ¿no? En especial grelina, péptido y resistina y otras más, ¿no? Ahora, respecto a las técnicas, como les estaba diciendo hace un momento, existen muchas técnicas, ¿no? Van a haber una infinidad. Hay muchos estudiosos en Sudamérica, por ejemplo, los brasileros tienen mucha experiencia, digamos. Incluso Jorge mencionó de una técnica de Santoro, ¿no? Santoro es un cirujano bariatra famoso que crea pues técnicas diferentes y las publica, y hay varios, hay un Santoro 1, Santoro 2, Santoro 3, así, ¿no? Diferentes técnicas, y así México igual, etcétera.
Pero lo que yo quiero que enfoquen un poquito es en algunas técnicas que son las más importantes. Y esas son las que justo ahorita cuando le preguntaba a Renzo, digamos, cuál era la diferencia entre una manga y una banda, ¿no? Porque de hecho en mi época, cuando estaba recién haciendo la especialidad, ¿no? La técnica de la banda era muy famosa, la banda gástrica. Y como ustedes han visto, han presentado un video incluso en el cual le ponen, y la banda en realidad pues como ponerle un cinturón al intestino, al estómago, perdón, ¿no? Es hacer como hacer eh, una, se utiliza un dispositivo que es autoajustable, uno puede ir midiendo cuánto quieres ajustar. Se coloca por vía laparoscópica o por cirugía abierta. Bueno, en estos tiempos casi a todos se hace por cirugía laparoscópica. Y la intención era disminuir pues la capacidad del estómago, hacer que el estómago sea más chiquito. Pero esta técnica de la banda en realidad ha ido desapareciendo y de hecho ya casi nadie la usa porque ustedes van a ver de que la obesidad es una cuestión incluso instintiva, ¿no? De las personas, ¿no? Y cuando mencionaron las preparaciones que se debe tener para una cirugía bariátrica, entre esas está, por ejemplo, la evaluación de varios especialistas, ¿no? Por ejemplo, gastroenterólogos, endocrinólogos, psicólogos, ¿no? Porque muchas veces incluso existe una cuestión psicológica, psiquiátrica respecto a la explicación de la obesidad, ¿no? Y la banda justamente fue una de las cosas que fracasaron porque justamente los gorditos tienen el instinto a comer, ¿no? Y si bien es cierto al inicio eh, uno restringe la capacidad del estómago, pero los gorditos siempre le sacan la vuelta a esta situación y comienzan a comer poquito a poquito y comienzan a comer cosas que están preparadas con alto valor de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, batidos, helados y cosas así, y iban comiendo poquito a poquito y al final le sacaban, como diríamos, la vuelta a la banda, porque la banda estaba allí, pero sabían que si comían muy rápidamente y en volúmenes grandes, se iban a llenar y iban a vomitar. Entonces lo que comenzaron a hacer fue justamente comer poquito a poquito para no tener esa reacción, ¿no? Y por eso es que la banda ha ido fracasando poco a poco. A continuación de eso se fueron creando otras técnicas y apareció la famosa manga. Y la manga se debe mucho a esos conocimientos respecto a la producción de hormonas, ¿no? Como ustedes han visto en la exposición, hay una hormona en especial que es la grelina que tiene que ver con la saciedad, ¿no? Con la ansiedad y la saciedad por comer. Y esa glándula, perdón, esa hormona se produce básicamente en la curvatura mayor del estómago. Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, pues, si sacamos toda la curvatura mayor, probablemente tengamos dos efectos, ¿no? Un efecto de restringir el tamaño y otro efecto de disminuir la producción de esas hormonas, ¿no? Entonces de ahí salió la famosa manga gástrica, que probablemente en este momento sea una de las cirugías más comunes. Sin embargo, también la manga está teniendo una tendencia en la cantidad de mangas que se hacen, porque se ha visto que los efectos a largo plazo no son tan espectaculares, ¿no? Y además no tiene buenos resultados en el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿no? Y de hecho, cuando les hablaba al inicio, salió una rama de la cirugía bariátrica que es la cirugía metabólica, y salió porque cuando se les hacía manga a los pacientes que eran gorditos, al inicio la intención de la cirugía era solamente que los pacientes bajen de peso, ¿no? Disminuir la obesidad, pero se fueron dando cuenta con el tiempo de que aparte de bajar de peso, muchas personas comenzaban a curarse, digamos, entre comillas, de enfermedades como diabetes, ¿no? Sus glucosas se comenzaron a igualar y comenzaron a mantenerse de una mejor manera y salió pues el estudio de toda esta cuestión hormonal y por eso es que salió la cuestión de la cirugía metabólica, ¿no? Entonces, la manga gástrica fue un paso más allá y descubriendo que había pues esta producción de hormonas y entonces, ¿qué sienten los pacientes con manga gástrica? Aparte de llenarse rápido, los pacientes comienzan a tener una disminución por la ansiedad por comer, porque es una de las cosas que más
digamos, es más difícil de manejar en los pacientes, ¿no? Sacarle la ansiedad justamente por querer comer aunque sea de poquito en poquitito, ¿no? Entonces, esto fue un avance con la manga gástrica. Pero la manga gástrica comenzó a tener un problema, que de hecho es una contraindicación, y esa es una pregunta clásica, ¿no? ¿En quiénes está contraindicada la manga gástrica? En los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Porque al disminuir el tamaño del estómago, al ser más pequeñito, también la tendencia al reflujo es mucho mayor. Y hay gente que si no tienes un buen estudio, acaban en manga gástrica y por no haber sido bien estudiados, acaban en reflujo gastroesofágico severos, esofagitis y todo un montón de problemas que ya los hemos conocido cuando hemos hecho la clase de hernia hiatal y reflujo, ¿no? Entonces, también la manga gástrica tiene una tendencia a disminuir últimamente en lo común que es, digamos, y ha comenzado a salir, digamos, poco a poco en los últimos congresos se ve la tendencia a hacer más bypass gástricos que mangas, ¿no? Porque justamente una de las ventajas del bypass es de que, como ustedes han visto, se hace una I de Rux. Entonces, la probabilidad de que bilis y todo eso refluyan hacia el estómago, pues es imposible porque se ha excluido, digamos, una parte del estómago, ¿no? Entonces, no va a regresar nada. Entonces, es una ventaja. Y así, ¿no? Ah, como les dije al inicio, no los quiero marear con muchas técnicas, pero quiero que sepan eso. Primero, que existe una cuestión anatómica, una cuestión fisiológica al respecto. Quería que entiendan que el manejo de la cirugía bariátrica es un manejo multidisciplinario, que cuando uno pide hacer una cirugía bariátrica, no es solamente el cirujano el que está involucrado, sino un grupo de personas, ¿no? Entonces, nosotros cuando atendemos a una persona obesa, le hacemos interconsultas al endocrinólogo, porque como ustedes ya lo mencionaron, a veces algunas patologías, por ejemplo, hipo o hipertiroidismos, tienen mucho que ver con el estado nutricional de un paciente, ¿no? Con el grado de obesidad. Entonces, a veces tan solo corrigiendo esa alteración en las hormonas tiroideas, uno puede corregir también la obesidad, ¿no? Existen patologías psiquiátricas. Hay gente que anda con depresión y cuando está deprimida comienza a comer y comer y comer y comer, ¿no? Y a veces uno trata la depresión o la ansiedad o algún problema psiquiátrico de por medio y también trata la obesidad, ¿no? Entonces, el key del asunto, o el key que quiero que entiendan es de que al paciente bariátrico hay que prepararlo. No es un paciente que viene, que, no sé, hoy día lunes viene un gordito, yo lo atiendo y le digo, sí, sí, te opero y te opero pasado mañana. No, no es así, ¿no? Existe todo un protocolo de preparación, ¿no? Y también ahí en la exposición lo han mencionado, ¿no? Por ejemplo, dice que por lo menos durante, algunos protocolos dicen 6 meses antes incluso, otros dicen 3 meses y otros ya le están bajando un poquito más hasta 6 semanas previas a la cirugía, necesitan una evaluación nutricional, ¿no? Entonces necesitan una evaluación por psiquiatría, por gastroenterología, cardiología, neumología, y así, ¿no? Entonces, para que el paciente se prepare, ¿no? Por ejemplo, esto de la nutrición es importante, porque imagínense lo frustrante que debe ser para alguien que está acostumbrado todos los días a comer rico y que de repente de un día para otro lo operen y no pueda comer nada. ¿Se imaginan lo frustrante que es? Y se ha descrito pacientes que entran en depresiones severas tan solo por ese detalle, ¿no? Entonces, la idea que vayan al nutricionista, por ejemplo, es de que el paciente comience a acostumbrarse, digamos, a comer sano, a acostumbrarse a comer en cantidades adecuadas y de una forma más ordenada, ¿no? A valorar más el contenido proteico antes que el calórico de los carbohidratos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, la cuestión es ir preparando al paciente, ¿no? Entonces, ah, la cirugía bariátrica no es una cosa de que se opere como operar una hernia, una vesícula, no sé, una cosa que no necesita mayor preparación, digamos, ¿no? La cirugía bariátrica sí necesita, de hecho ustedes han visto que existen complicaciones muy graves.
al menos estas cirugías nuevas que están apareciendo como switch duodenal o cruce duodenal, las biparticiones, esos bypass que son más restrictivos todavía cuando alteran el tamaño de ese poco de ileum que va a quedar, genera, por ejemplo, en muchos pacientes desnutriciones severas, ¿no? Y la gente acaba, y ustedes han visto, de lo que pesaban, no sé, 200 kilos, acaban pesando 50 kilos, 60 kilos, con unas desnutriciones multifactoriales, ¿no? De vitaminas, de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicar al paciente, ¿no? Cuáles son las ventajas y las desventajas de una cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas complicaciones, tiene muchos riesgos a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicarlo y orientar bien al paciente, ¿no? Como les dije en algún momento de la clase, ustedes van a ser probablemente en estos tiempos los primeros que tengan que dar explicaciones a los pacientes, ¿no? Ustedes van a ser médicos y siempre, al menos en nuestro medio, siempre tenemos un familiar, un amigo, alguien que sufre de obesidad, ¿no? Y les va a preguntar, ¿y cuándo me opero? ¿Me puedo operar? Soy candidato porque no todos son candidatos, ¿no? Y ustedes han visto en las diapositivas, y de hecho en la diapositiva está un poquito ya pasada porque han puesto de que la indicación para cirugía bariátrica es índice mayor a 35 y ahora ha cambiado. Ahora es índice de masa corporal mayor a 30 en el caso de pacientes que tienen patologías asociadas, ¿no? O sea, si son diabéticos, hipertensos, tienen artropatías, cosas así. Entonces, los pacientes con índice mayor de 30 ya tienen indicación de cirugía bariátrica, no como lo que han puesto que es de 35 para arriba, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y así van cambiando. Eso no es de hace mucho tiempo atrás. Y así van cambiando las indicaciones y pues ahora tienen una idea un poquito mayor de cómo es la cirugía bariátrica, ¿no? De todas esas cuestiones que se alteran a nivel anatómico, con diferentes técnicas que ustedes han visto hoy día, ¿no? Ahora, existen también otras técnicas que se utilizan para bajar de peso, ¿no? Dentro, si, no es si bien es cierto, no es completamente cirugía, pero también tal vez hubiese sido bueno que mencionen un poco de lo que es el balón gástrico, ¿no? Que está muy de moda, digamos, ahora y que se ve mucho en el Facebook, en el TikTok, en todo lado, de médicos que se dedican a poner balones, ¿no? Y el balón gástrico, pues, tiene muchas ventajas. De hecho, algunos pacientes no son, digamos, elegibles para hacer cirugía, ¿no? Y en esos pacientes se puede dar como una opción el balón gástrico, ¿no? Entonces, el balón gástrico tiene un buen resultado. Se supone que hay varios tipos en realidad de balones gástricos. Hay unos balones que se colocan con endoscopía y otros que son autoingeribles, ¿no? Hay uno que es como una pastillita de una marca Allurion, que uno ingiere la pastilla, dentro del estómago se disuelve y uno lo puede llenar. Y hay otros que necesitas una endoscopia para colocarlos, ¿no? Hay un balón que se llama SPLATS, por ejemplo, que necesita endoscopia para colocarlo. Pero al final, de una u otra forma, el balón cumple la función de más o menos lo que cumplía la banda, ¿no? ¿Se acuerdan de la banda que hacía que el estómago sea más chiquito? El balón hace exactamente lo mismo. Entonces, el balón tiene un buen resultado. Dicen que, dependiendo del paciente, obviamente, se puede tener una pérdida entre más o menos un 15% del peso corporal. O sea, un paciente que pesaba, por ejemplo, 100 kilos, al final de sus 5 a 6 meses de uso de balón puede pesar pues unos promedio 80 kilos, ¿no? O sea, bajar de unos 15 a 20 kilos, ¿no? Lo cual es significativo. ¿Qué es lo malo del balón? Que el balón tiene un tiempo de vida, ¿no? Y el balón desaparece, o se digiere de por sí, o lo retiran por endoscopía, dependiendo del tipo de balón. Y el paciente vuelve a tener el mismo estómago. Y si en esos 5 o 6 meses el paciente no ha aprendido a comer adecuadamente, en una cantidad adecuada, de una forma ordenada, pues, haciendo
digamos, revalorización de las cantidades de proteínas, carbohidratos y lípidos que deben comer en una porción normal, digamos. Si el paciente no ha entendido eso, va a llegar a los 6 meses y nuevamente va a comer y comer y comer y ahora que ya no está con balón va a comenzar a recuperar el tiempo perdido y lo mismo que nada, ¿no? Se va a dar el famoso efecto rebote, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en resumen, pues este mundo de la bariatría es todo un campo grande, de hecho, antes no había una especialidad, ahora sí hay varios sitios que están dando los famosos fellows, ¿no? Las subespecialidades en cirugía bariátrica, porque cada vez es una cirugía que está avanzando y avanzando y probablemente, como les decía hace un rato, ustedes estén en esa onda de la cirugía bariátrica, ¿no? Ahora recién se está comenzando, entre comillas, que si bien es cierto ya tiene una buena cantidad de años, pero recién está pues en una subida, digamos, ¿no? Y especialistas y estén justo en el top de vuestras carreras, probablemente la bariatría va a tener un adelanto espectacular. Y ahora se hace cirugías de manga, todo por cirugía robótica, con monopuerto, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que están avanzando y avanzando. Pero, idea por lo menos de en qué consiste una banda, una manga, un bypass y otras características, otras cirugías más, perdón. Y lo importante es saber de que la preparación de un paciente variable multidisciplinario, si bien es cierto, el cirujano encabeza este equipo, pero entiendan ustedes de que no es una cirugía que pues sea tomada muy a la ligera, ¿no? De ya te opero, ¿no? Sino hay que preparar al paciente un buen tiempo, hay que hacer de cambiar lo que dicen muchos, ese chip en el cerebro, ¿no? Si el gordito no cambia ese chip de decir, ya no quiero comer un cuarto de pollo, sino debo comer solamente un octavo, y ya no 100 papas, sino solamente 10 papitas, y preferir más bien ensalada antes que consumir mucha papa, mientras que eso no cambie, ninguna cirugía va a ser efectiva en realidad. Va a bajar chévere al inicio, pero después de eso se va a recuperar, porque, como les dije al inicio, el instinto es más grande que la anatomía, ¿no? Cuando hablábamos de síndrome de intestino corto, había gente que tenía un metrito nada más de intestino y sin embargo con el tiempo el instinto de supervivencia hacía que ese intestino se vuelva grande, comienzan a crecer más vellosidades, tenga más pliegues el intestino y hagan que su supervivencia sea mucho mayor. Porque nosotros nos regimos, digamos, a cuestiones de entonces, a veces uno le puede operar y sacarle todo el estómago, hacerle un bypass espectacular, pero el cuerpo con el tiempo va tratando de compensar esa falta de intestino, de estómago, ¿no? Y si el paciente no cambia ese chip en el cerebro, pues no va a bajar de peso al inicio, pero después de eso va a regresar y tal vez sea aún más todavía que al inicio porque va a recuperar el tiempo perdido durante esos meses o años que estuvo sin comer y después de eso va a comenzar a comer como loco y va a estar más gordo de lo que estaba al inicio, ¿no? Entonces, pues la exposición estaba buena, algunas cosas medio confusas de entender, pero es normal, yo las entiendo porque ya más o menos las conozco, pero para muchos de ustedes probablemente han sido un montón de nombres y de técnicas un poco algo desconocidas, ¿no? Pero bueno, ahora ya saben más o menos algo de cirugía bariátrica, ¿ya? Creo que por hoy día ya es muy larga la clase, así es en la misma hora de clases exponemos 2 grupos y una nochecita de esta semana expone el último grupo más, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Sí, No sé si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, respecto a cirugía bariátrica, estudien bien, les estoy diciendo desde ahora, ¿no? Estudien bien lo que son hormonas, ¿ya? Si en el examen pregunto, les voy a preguntar para qué sirve la grelina, para qué sirve el péptido Y, ¿no? Para qué sirve la resistina, una diapositiva que han puesto al inicio, ¿no? Les voy a preguntar las diferencias entre una manga y una banda, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes sepan orientar a los pacientes, ¿no? Tengan una noción de eso, ¿ya?
Entonces, no quiero que aprendan grandes cosas para las complicaciones. Aunque el dumping sí tienen que saberlo porque, como les decía, hay varias otras enfermedades quirúrgicas que acaban también con este síndrome de dumping, así es que es bueno que sepan en qué consiste el síndrome de dumping, ¿no? Cómo es un precoz, cómo es un tardío, ¿no? Eso son preguntas clásicas que les van a hacer siempre. Querías preguntar algo, Charmely, Stephanie. Doctor, quería preguntarle si es que era posible, porque hablamos con los chicos y por mayoría querían cambiar la fecha del examen para el 6, que cae viernes. Yo no tengo problema. Ya, doctor, está bien, gracias. Ajá. Ustedes vean, porque la cosa es que no se amontonen nomás con otros exámenes, ¿no? Sugerencias, ¿no? Por mí yo les puedo tomar el 20 también un día antes del cierre de aportes, pero van a estar en apuros, ¿no? Depende de ustedes, yo no tengo problema, ¿ya? Por lo pronto, mañana en hora de las clases, exponen mañana 2 grupos y el último grupo, el grupo 4 que faltaría, en cualquier, quedamos una nochecita esta semana para poder terminar, ¿ya? También virtuales, ¿no, doctor? Mañana. Sí, virtual nomás, para que puedan exponer tranquilo. Ya, doctor, gracias. Con los de rotación, mañana nos vemos a las 8 de la mañana en el hospital, en emergencia. En mi rol estoy libre, pero mañana voy a hacer emergencia. Así es que vienen mañana a las 8 de la mañana. Está bien, doctor. ¿Listo? Listo, chicos. Tengan muy buenas noches. Gracias por asistir hoy día en la noche. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana, Gracias. doctor. Buenas Que estén bien. noches. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana, doctor. Gracias. Adiós, adiós.